Episode 175 of the Interpretation Station is called to order. Welcome, ladies and gentlemen. How are you all doing on this fine day? Today is the 7th of May, 2023, and we have a very special episode for you today because today the Interpretation Station is donning a Spanish garb. Today it is really La Estación de Interpretación, because we have a very special guest with us today. It's not his first appearance. He's not a virgin when it comes to the Interpretation Station. He did appear in episode 171 that you might have seen him there. In fact, if you are an interpreter working into Spanish in the Spanish booth and you have ambitions of working in the Spanish booth at the UN, you need to have watched that episode, really. Okay, stop watching this one now. Go and watch episode 171, because in episode 171, my guest gives a outstanding presentation on all things to do with nuclear disarmament, non-proliferation, arms control. As I said, especially targeting the Spanish booth. And so my guest it's Mr. Cristobal Osuna, the chief of the Spanish booth in Geneva. Welcome back to the show, Cristobal. How are you? ¿Qué tal? Well, hello, I'm very well. I'm doing fine, and I'm great, Sunday. Raring to go. You're raring to go. Okay, yeah. So what we did in 171 is he had this big presentation, and then you see he referred to some texts during the presentation that were, really what you might say classic examples of statements delivered at the Conference on Disarmament at the CD, which is the main one of the main bodies in Geneva, okay, on the subject of nuclear disarmament. And one of the statements was by Pakistan. It was delivered, I think it was last year or 2 years ago. And the point is that statement by Pakistan, it hits all the important points during that statement, all the important vocab. It's a real sort of textbook sort of example of a statement that would be delivered at the conference. What I've done is I have included in the description box, there is a link to the text, the audio, and to the transcript. My suggestion to you viewers is as follows. First of all, you go and watch episode 171 where Cristobal gives the whole presentation. Then you try that text. You record yourself interpreting the Pakistan delegation. And once you've done that, once you've recorded it, then come and watch this episode where Cristobal and me will take you through all the important vocabulary, all the sort of acronyms and so on, to give you an idea of what to expect. Because also the other reason we're doing this episode precisely now is that very soon, Cristobal will tell me exactly when, hopefully, we're going to have the CELP, the competitive exam for the Spanish booth. When is that exactly, Cristobal? Yeah, as far as I know, it's on the 22nd of May. The 22nd, so it's in 2 weeks. Okay, so it's 2 weeks. Yeah. So 2 weeks tomorrow. 2 weeks tomorrow. Yeah. Okay, so if you're lucky enough to be watching that before the 22nd of May 2023, you're going to get a big head start, maybe. Otherwise, if you're viewing this in the future, never mind. I'm sure that in future CELPs, disarmament issues will undoubtedly come up. So the nature of this episode will be in many ways timeless. All episodes of the Interpretation Station are timeless gems. So yeah. Okay, so Cristobal, any sort of words of introduction you want to give to this Pakistan statement? I mean, you've said it all. I think it's a very important subject, not only for interpretation or for preparing for the next examination. It's an important subject to know about what's going on, about the future of humanity, and about a lot of things. And let's go with it. It's such a huge subject that you'd better take me to
one side, another side, and Yeah, you need to know all, and I've specifically chosen my background filter. You see, to put us in the mood for this. We're in outer space. We're trying to prevent an arms race in outer space. Paros. So you can't show these atomic explosions. I can't get them in the background, unfortunately. Because of the right. That's right. You'll notice that from the previous episode, Cristobal did actually quote. You'll see an excerpt from the film Doctor Strangelove, which unfortunately I wasn't able to show in the episode during the episode itself. But that's, if you really want to set the scene, go and watch the little 1 minute 30 segment from Doctor Strangelove of lots of very, very artistic nuclear explosions, just to get you in the mood. Okay, and then once we've gone through it, just to let you know, so at the very end, Cristobal will then give a very quick sight translation through the text to give you, the viewer, just an idea of how the sort of expert does it when going at speed. Okay, so that will be at the end. Okay. All right. Okay, so let's get going. Pasamos al castellano, ¿no? Vale, So, Cristobal va a guiarnos a través de ese texto. Cristobal, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues muchas gracias, señor presidente. Le felicito por asumir la presidencia de la CD o Conferencia de Desarme. Según te dé tiempo, tú dices CD, es perfectamente lícito decir CD o Conferencia de Desarme, y le garantizo, bueno, pues el pleno apoyo y cooperación de mi delegación. Acogemos con agrado la presencia de los distinguidos embajadores de China, de la India, de Ecuador, en la CD, y también la nueva secretaría, sin ni masculino ni femenino, porque no sabemos si estamos presentes, sabemos que es a lo mejor un señor o una señora, pero bueno, si no lo sabemos, es la secretaría de la conferencia, y esperamos pues trabajar con todos ustedes, ¿no? También le damos las gracias al señor Müller, que es el anterior, esto es un discurso que data de hace varios años, entonces es el anterior director general de Ginebra, y entonces él presidía las reuniones de la conferencia de desarme como director general de Ginebra, ¿no? Gracias por las importantes observaciones que hizo la semana pasada. Mi delegación apoya la solicitud de Palestina de participar en la labor de la conferencia de desarme como país observador o como observador, y lamenta que no pudieran ser aprobada esa solicitud. Bueno, esto aludimos aquí a una situación particular que hay en la conferencia de desarme, y es que en la conferencia de desarme hay estados que son miembros, creo que son 60 y pico estados miembros de la conferencia de desarme, pero luego hay otros estados que pueden acudir a las reuniones como estados observadores. Esos estados observadores pueden participar en los trabajos de la conferencia de desarme, pueden hablar, pueden intervenir, pero no tienen voz ni voto, o sea, no tienen voto, por así decirlo, pero sí que pueden participar en los trabajos de la conferencia. Entonces, resulta que la conferencia de desarme, digamos que está viviendo hoy día una dinámica un poquito negativa. Están teniendo problemas, hay una especie de bloqueo, una parálisis en los debates, y parte de la parálisis es que algunos estados no aceptan que otros estados sean estados observadores en la conferencia de desarme, cosa que no sucedía antes, pero ahora, habida cuenta que la situación es un poquito más complicada, pues sí que pues no sé, Arabia Saudita no quería que Emiratos Árabes fueran observadores, o que Palestina fuera observador, y no sé qué, en fin, por cuestiones de política internacional, ¿no? La situación está tan fastidiada, tan regular, que bueno, pues que algunos estados se han negado a que otros estados sean incluso estados observadores en la conferencia de desarme, ¿no? Entonces, por eso dice lo de Palestina,
que Palestina solicitó ser un Estado observador, pero otros estados se negaron a que Palestina fuera Estado observador. Así es que, bueno, es parte de los problemas que hay ahora mismo en la conferencia de desarme, que es lo que sucede pues, a nivel internacional, pues esa es la situación y eso es lo que hay, ¿no? Es decir, se complican. Es un reflejo. Lo que pasa que en Naciones Unidas y en las reuniones de Naciones Unidas, en las reuniones que nosotros tenemos que hacer, es un reflejo de lo que está sucediendo a nivel internacional. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y que por eso es importante estar al corriente de la situación internacional para que no nos extrañe en absoluto que si de repente un Estado dice que Palestina, no quiero que Palestina sea un Estado observador, bueno, pues que por lo menos no te extrañe y sepas, porque eso es nuestro trabajo, ¿no? El de los intérpretes, ¿no? Es saber un poquito, ponerte un poquito, anticipar un poquito el contexto. Y una vez que has Sí, eso anticipado el ayuda contexto, mucho. ya. Sí, algunas cosas que yo quería añadir justamente. The presidency of the CD, entonces la conferencia tiene un presidente, ¿ok? No chairman, una Tiene un presidente. presidente. Aunque para los hablantes de español, a ustedes les da igual, de hecho, porque es presidente, sí. Exacto, exacto. Doesn't matter if it's a president or a chair. Otra cosa, sí, CD como acrónima en el inglés. Eh, Van a escuchar eso todo el tiempo, es the CD. Otra cosa, sí, Mr. Muller, ese es el antiguo director general. Remind me, because the director general, he has two hats. He is the director general, he's the boss in Geneva, but he's also, también es el secretario general de la conferencia, ¿no? Exactamente. Es el director general de UNOG y el secretario general de la De la conferencia. conferencia. Sí, exactamente. Ostenta esas dos funciones. Como sabéis, normalmente, bueno, es un poquito, en fin, aparte, ¿no? Por lo general, el secretario general de Ginebra siempre ha estado un poco en la onda ex-soviética o soviética. Ah, sí, como hoy día, la directora Por general hoy ejemplo, día es una Madame Valovaya. la señora Balovaya. Es El decir, señor, Ginebra, de alguna forma, Ginebra, y esto es algo, no es que sea en fin, no sé, no. Esto no está escrito en ninguna parte, pero por lo general la ONU se divide un poquito, como ya sabemos, la ONU es un poco, es un producto de lo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La ONU tal y como la conocemos ahora, ¿no? Las cinco potencias que ganaron la guerra, que son potencias nucleares y que son las que son miembros del Consejo de Seguridad y bueno, se distribuyeron un poquito los ámbitos de poder, se distribuyeron el Consejo de Seguridad, digamos que es cosa de los americanos, el Departamento de Asuntos Políticos son los ingleses, la Asamblea General son los chinos. Bueno, es una gran pastel. sí, Todo y, tiene su, y, sí, y Ginebra, por lo general, siempre ha estado presidido, o el director general siempre ha sido alguien de la órbita, digamos, soviética o exsoviética, sí. cosa que podemos ver, pues cosa que lo podemos ver, ¿no? Cuando miramos los antecedentes y tal, pues vemos que claramente ha sido gente que pertenece a Europa del Este o alguna república exsoviética o algo así. Y de hecho ahora tenemos a una... ¿De dónde es? No sé de dónde es la señora que tenemos ahora, la Bolovaya. Valovaya es la rusa. Es, ru- es, Es rusa, sí. es rusa, ok, Sí, ok. sí. Y antes sí, de Muller era el presidente corriente de Kazajstán. Ah, Kazajstán, sí, 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 sí. Cómo se Sí, llama el que es tío? el que es ahora presidente del Parlamento y que creo que fue presidente incluso de la República. No es, ahora está el presidente del Es Kazajstán, presidente pero su nombre me ¿Cómo se escapa llama? No para me el acuerdo, momento. no me acuerdo. Quizás. Que además se despidió por Twitter. Es decir, que una persona muy moderna que dijo que se iba
Y cuando dijo que se iba, lo anunció por Twitter. O sea que... ¿Cómo se llama? President of Sí, no me Kazakhstan. acuerdo cómo era. President Kazakhstan. No Just me acuerdo. Kazakhstan. Veo la cara perfectamente. Tokayev. Tokayev, Tokayev. eso es, Tokayev. Sí, sí, sí. Okay, eso es todo. See, Ya, one thing interesting for for those of you English natives watching, I like this use of these thoughtful remarks because whenever I go into English, I usually find myself saying his very interesting comments or his thought-provoking, eye-opening comments. I like his thoughtful remarks. That's a good little ya. collocation going into English that I might even use that. When I go in from now on. Just to not always just say interesting. It's a good little synonym. Let's continuemos, Cristóbal, Mr. Ah, President. sure. A ver, ¿por dónde sigo? ¿O sigues tú? Aquí. Señor presidente, bueno, pues concedemos una alta importancia o gran importancia al trabajo de la Conferencia de Desarme y seguimos muy comprometidos con su funcionamiento efectivo y como único órgano multilateral para negociar tratados de desarme, ¿no? Eso es una fórmula que te sale Sí, siempre, ¿no? El Single eso quería Multilateral decir. Disarmament Body. Único foro internacional para negociar tratados de desarme o algo por el estilo. Seguramente habrá una fórmula acuñada, pero bueno, en definitiva lo que quieren decir es eso. Entonces, cuando alguien trabaja para la conferencia de desarme, es eso, que la conferencia de desarme recibió el mandato de la Asamblea General hace mucho tiempo, en los años 70, para negociar tratados de desarme. Es el foro, es el órgano que es el que tiene ese mandato de negociar tratados. Entonces, claro, siempre lo repiten, siempre lo repiten. Sí, esa formulación está muy importante y también para los anglohablantes, sí. Tienes que saber esa formulación, ¿ok? Ya, No hay mucho, no se puede cambiar mucho. The sole multilateral disarmament negotiating ya, single, ¿ok? Pero esas palabras muy importantes. ya. Ok, Entonces, entonces. normalmente body dices, bueno, pues que es un foro, es un órgano, Ajá, body, por bueno, los UN bodies, los órganos de las Naciones Unidas. En otro contexto puede ser un foro, un órgano, en fin, yo tú siempre... dirías que un Yo órgano, ese es un o órgano, sí, órgano, el ok. automatismo que tengo yo es ese, ¿no? A mí me Órgano, sale ok. órgano. Ok, Sí. La adelante. conferencia de Sarme es una parte integral y fundamental, vital, importante, como lo quieras decir, de la maquinaria de desarme de Naciones Unidas y ha producido tratados históricos. Normalmente cuando dicen landmark treaties, que lo dicen yo, hablo de históricos. Ajá. Depende de la frase, pues puedes decir hitos históricos, tratados fundamentales, en fin, sabes, yo soy amigo un poquito pues de variar, ¿no? Pero bueno, normalmente cuando dicen landmark es algo que es un hito, algo en la historia o algo que es Es, histórico, sí. ¿sabes? A veces quizás van a entender, escuchar la flagship. Se habla, por ejemplo, de flagship Claro, treaties, sí, flagship projects. Así sí, que eso es eso. un sinónimo de landmark. Así que Tratados sí, emblemáticos. Cuando dicen flagship, emblemáticos. dicen Oh, I like that. emblemáticos. Emblematic, A yeah. los latinoamericanos les gusta mucho traducir faro, tratados faro, pero Claro, es como una en especie, francés, ¿vale? como en francés, es una especie de derivación del francés, pero Ok, bueno, yo digo interesante. emblemáticos, pero bueno, son emblemáticos, Ok, fundamentales, mm, importantes, históricos, lo que quieras, quiero decirte, ok, que está todo dentro del mismo campo semántico, ¿no? sí. Digamos, bueno, pues en el pasado. Entonces, la fortaleza, the strength of the CD, la fortaleza de la conferencia, radica en el hecho de que todos los estados que tienen su importancia militar o militarmente importantes, en fin, podemos alejarnos más o menos del texto, ¿no? Del original,
participan en esa conferencia en pie de igualdad. Cuando dicen en on equal footing, dicen, yo puedo decir, es otro automatismo que tengo yo, en pie de igualdad o en condiciones de igualdad, y pueden proteger sus intereses vitales de seguridad bajo la regla del consenso. Entonces, por eso es importante este discurso de Pakistán, porque es que está tratando absolutamente todo. O sea, le da una vuelta a todo lo que es importante en la conferencia de desarme. La regla del consenso es fundamental, es una regla que, como sabes, establecieron cuando se creó la conferencia de desarme, y es que todas las decisiones se toman bajo la regla del consenso. Es decir, y eso fue una condición que aceptaron los estados que poseían el arma nuclear para no verse en... Es decir, ellos aceptaron, fue una condición que imponieron los estados que poseían el arma nuclear, para no verse en minoría si hubiera, por ejemplo, una votación o algo así, pues para que no estuvieran en minoría. Entonces ellos dijeron, no, todas las cosas importantes se deciden según la regla del consenso, para que nosotros pues bueno, si no hay acuerdo, o sea, si un Estado no está de acuerdo, no hay acuerdo. Esa es la regla del consenso. Okay. Entonces, la regla del consenso. Entonces, estos atributos son indispensables en cualquier foro que trate cuestiones de desarme y cuestiones de seguridad. Entonces, bueno, cuestiones de seguridad y desarme, si te da tiempo. Y el impasse, mucho, importantísimo, el impasse. Ah, sí, sobre todo en la Puedes, conferencia. Eso es una eh, de esas palabras que sí. se Bueno, escucha es siempre. una palabra que puedes decir en español, el impasse, puedes decir, yo suelo decir la parálisis. Mhm, you can La say, parálisis, mhm. pero bueno, cualquier sinónimo de parálisis te vale. Impasse, parálisis, no sé, lo que sea. Es decir, Y también desde el inglés van a oír, por ejemplo, otras, podría oír deadlock, sí, deadlock, stalemate, stalemate, deadlock, para los stalemate, se amantes oye de muchísimo. ajedrez, stalemate, parálisis Punto, también. puedes decir punto muerto, puedes decir Okay. callejón sin salida, en fin, puedes decir lo que sea. Yo suelo decir la parálisis porque, o incluso impasse, porque en español puedes decir una impasse, ¿no? Se dice, porque es en fin, se puede decir, ¿no? A la que se enfrenta la comercia de desarme y resultado del entorno estratégico que prevalece, ¿no? A nivel internacional, y la falta de voluntad política para pues, fomentar, plantear los objetivos, aspirar a los objetivos. No eh, avanzar, así que cuando es sí, advance, sí, avanzar. depende. Es que Ajá. avanzar, es que para el español, cuando dices avanzar, bueno, es avanzar. No puedes decir avanzar un objetivo. A mí me parece, Ah, no se puede utilizar me de parece esta que es un manera. poco raro, avanzar un objetivo. Es decir, Ujú. para fomentar. Ajá. Avanzar un objetivo a mí me suena un poco No, raro. no te gusta mucho, ¿ah? No me gusta mucho. Aún en inglés es al high register, un poco Ya, como to further the goals as ya, well, ya. pero Por eso digo, promover, hacer, puedes decir hacer avanzar. Es decir, hacer así, avanzar entonces. los objetivos de la paz regional internacional y de seguridad internacionales de manera o en plan o no discriminatorio. O Ujú. puede ser más literal y puedes decir en base, no discriminatoria, en fin, bueno, quiero decirte, todo el mundo te va a entender, ¿eh? No estamos aquí creando un tratado, no sé, de gramática, ¿no? Es decir, la interpretación ya sabes que mientras más interpretes mejor, mejor español produzcas, mejor, pero de lo que se trata es de que te entienda el delegado, y el delegado, si tú dices
en base no discriminatoria, lo cual no es un español muy, muy correcto, creo yo, pero si tú dices en base no discriminatoria, te va a entender perfectamente, ¿no? Si estaba una traducción por escrito, entonces no sería muy bueno, pero cuando se Eso es. interprete, lo Es que, importante es que... claro, es que Roland, los intérpretes tenemos bula papel, o sea, los intérpretes Ajá, tenemos margen, ¿eh? Porque, sí, sí. tenemos que inventarnos las cosas Ajá. en un segundo. Entonces, como sabes, ¿no? No nos van a, no somos como los traductores. La traducción, ¿Cómo se dice en inglés? Nosotros decimos poetic license. ya, Poetic license. eso ¿Se es. dice en español licencia poética? Sí, sí, yo creo que sí. Ah, Me parece además un... nosotros tenemos un poco ese margen, un poco de Exacto. poetic Tenemos license. ese margen. Y de hecho, muchas veces los intérpretes, como sabes, ¿no? Los intérpretes tratamos de traducir y hacer algo de nuestra propia cosecha y tal y cual, pero resulta que luego ves que el delegado o delegada resulta que hace una traducción completamente literal. Y dices, bueno, ¿para qué estoy yo haciendo, intentando hacer esta traducción, comiéndome el coco? En fin, cuando el delegado al final va a hacer una traducción completamente literal. Es decir, bueno, esas son las cosas que pasan. Por eso yo creo que cuando en la interpretación no pasa nada. Es decir, hay que traducir ideas, ¿no? Y conceptos y tal, pero cuando te pones muy exigente a la hora de... Es como si estuvieras haciendo una traducción literal. Me parece que no merece la pena. Eh, lo que tienes que hacer, creo yo, es traducir es decir, no sé, como hacerle un favor a tu cliente, hacerle Ya. entender y tu cliente va a entender perfectamente si le dices desde un punto de vista igualitario, no sé cómo era la frase, on a non-discriminatory basis, pues de manera no discriminatoria y ya está, ¿no? Es decir, eh, creo que le tienes que dar unas señales y el destinatario de tu mensaje entiende esas señales y mientras las reciba, esas señales, me parece que bien, que todo bien. Yeah. Luego, It's not here, aquí. ok, no tiene que ver con, vamos a ver, seguridad, no, es que pasa nada. No tiene que ver con los métodos o no está relacionado con los métodos de trabajo de la conferencia de CERN o su reglamento. Rules of Procedure es el reglamento. Reglamento. A veces algún delegado español de algún país latinoamericano dice reglas de procedimiento, pero Es los latinos que van a decir, pero en el buen castellano, el normalmente reglamento, el es el reglamento. reglamento. Okay, Rules of that's Procedure interesting dices to know. reglamento. Okay. Punto. Porque cuando dices reglamento lo dices todo ya. Reglamento. Mhm. Ahora, ¿quieres decir reglas de procedimiento? Dilo, me parece fenomenal. Mhm. ¿Sabes? Señor presidente, Pakistan Remains Committed, estamos siempre comprometidos con ese objetivo de un desarme nuclear definitivo, completo, de una manera, ahí dices, universal, verificable y no discriminatoria. Me Que parece que eso es una frase muy importante. Eso es totalmente. un paquete que se oye muchas veces. Se repite, se repite. Ese es otro automatismo que tienes que tener cuando trabajas en la conferencia de SERME. Cuando dicen universal, verifiable and Mm, non-discriminatory, tú ya sabes que van a hablar de un sistema de verificación del desarme, ¿no? ujú. Entonces ya más o menos ya lo dices, ¿no? Pero bueno, entonces yo tengo esa pequeña técnica de apuntar yo lo apunto, yo pongo U, V y ND de no discriminatorio porque me acuerdo, es decir, y luego me sale, ¿no? Porque estoy esperando al final de la frase, ¿no? Y bueno, para eso te sirven los papeles y el lápiz, ¿no? Que te dan en la cabina, ¿no? Para apuntar ese tipo de cosas.
para mí en concreto es importante. Cuando los complementos en inglés, como sabes, ¿no? Van antes del español, yo pongo yo pongo pues en la letra, Ah, sí, sí, porque sí, tú esperas, tienes que esperar the noun, el el- nombre, the manner, y el sujeto. pues, sí. Sí, sí, tengo que esperarlo. Y ya a mí con poner la inicial ya me vale, es decir, ya me acuerdo. O no, pero bueno, para eso te vale. Otra gente tiene una memoria estupenda y se acuerda y tal, pero nunca se sabe. Yo creo que es que para eso son, por eso está bien tener bolígrafos y papeles, ¿no? Mm, En la cabina. Y bueno, pues aquí decíamos de manera no discriminatoria y apoya el comienzo de las negociaciones para ese objetivo en la conferencia de Sarme, que reconoció el primer periodo extraordinario de sesiones, que es el SSOD1. SSOD1, sí, tienes que El, reconocer eso, porque sí, van a ir así, SSOD1 se dice. Mm. continuamente lo menciona el SSOD1, que es el primer periodo extraordinario de sesiones que se celebró en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, que fue donde prácticamente se dio el mandato de negociar tratados a la conferencia de Sarme, ¿no? Luego, el objetivo de este proceso debe ser, pues, otro aspecto fundamental, o fundamental de la conferencia de Sarme es que ningún país tiene que tiene que ver su seguridad disminuida, es decir, que hay que respetar los intereses de seguridad de todos los países. No tiene que ir en detrimento, cualquier tratado, cualquier decisión tiene que ir en detrimento de la seguridad fundamental, que eso es fundamental, ¿no? La seguridad de cualquier estado, ¿no? Y bueno, luego sigue Pakistán, bueno, apoya, Pakistan also supports the Pero commencement. dime, Christopher, undiminished security, como Seguridad no ¿cómo disminuida, rindes? no No disminuida, disminuida, es no así, ok. disminuida, no disminuida. Yo es lo que digo normalmente, seguridad no disminuida, no reducida, no disminuida. That's very important for going into English. That is really what they're wanting, the Yeah, undiminished security. I think that's quite absolutely, an important absolutely, one. Mm. absolutely. Yeah, yeah. No disminuida. Y yo, como el inglés es un idioma que es maravilloso, pero que es un idioma que se presta también a menos paráfrasis que el español, el inglés es un idioma estupendo, maravilloso, que a mí me encanta y que puedes decir muchas cosas en pocas palabras, creo yo, cosa que no sucede con el español. Yeah. Y entonces yo cada vez que encuentro un término que se parece al inglés, me encanta, porque entonces yo cuando digo no disminuido, me parece completamente lícito decirlo. Es decir, no estás creando en fin, una obra literaria, ¿no? Cuando estás interpretando. Tienes que ser pragmático, tienes que ir al grano, y creo que lo que tienes que hacer es comunicar tu mensaje y que te entiendan. Y entonces cuando tú dices, el inglés dice undiminished security, tú dices no disminuida y ya está, punto. O sea, y se entiende perfectamente, ¿no? Así es como veo yo, ¿no? La cosa. Yeah. Go on. Ok, Uh, luego dice Pakistán también apoya el inicio, el inicio de negociaciones long overdue, de negociaciones sobre garantías negativas de seguridad. Long overdue, pues Me interesa, ¿qué diría para long bueno, overdue? long overdue es otro ejemplo de que el inglés, en dos palabras te dice un montón de cosas, ¿no? Entonces, en español dirías, bueno, pues negociaciones que tenían que haber empezado hace mucho tiempo o negociaciones ¿Se que... puede decir tan esperados? Yo tengo que Sí, admitir, las yo busqué tan tan esperadas negociaciones, por supuesto, tan esperadas, es interesante incluso esperadas, sí. esperados, porque cuando yo escuché eso, yo digo, the long awaited, por ejemplo, pero aquí
Cuando yo veo aquí long overdue, eso me da una idea que quizás, sí, la próxima vez cuando escucho ese esperado, tan esperado, quizás voy a decir long overdue Yeah. al lugar de long awaited, pero es... Pero ten en cuenta que el pakistaní lo que quiere, es decir, cuando tú estás en ese contexto de la conferencia de SARME, todos saben que esas negociaciones llevan muchos años Mucho, sí. esperando. Llevan muchos años esperando. Entonces, cuando él dice long overdue, evidentemente es un dato que tienes que traducir, pero no es fundamental que lo traduzcas. Es decir, cuando tú estás en esa situación de estar traduciendo, dices, bueno, pues también apoyamos el inicio de esas negociaciones sobre garantías negativas de seguridad, es decir, punto. Mm. Que dices long overdue o que ya, o tan esperadas o lo que sea, efectivamente, mejor que mejor, ¿eh? Pero vamos, que no no vas a fastidiar el mensaje Sí. si olvidas decir eso. Es decir, yo por lo general, ese tipo de cosas, yo soy bastante económico con eso. Es decir, yo suelo ser bastante económico. Son matices que si puedo los digo, pero si no los puedo decir, me da igual, ¿sabes? Son las cerizas sobre el pez pastel, se dice, se puede decir eso La en español. cereza. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí. Sí, bueno, pero long overdue es verdad que el tío Ah, he wants to make a point, ya. ¿sabes? Lleva mucho tiempo, pero negociaciones tan Mm. esperadas en fin, sí, long overdue. Es esa formulilla que con dos palabras dices cosas en inglés que en español es complicado decirlo, Sí. ¿no? Cosa importante aquí, Negative Security Assurances, a veces Claro, van a ir NSAs, se puede sí, utilizar como acrónimo en inglés, NSAs. sí, NS6, garantías negativas de seguridad, que es uno de los grandes temas de la agenda. O sea, si uno llega a trabajar en la conferencia de SARME y si se prepara como debe de prepararse, en fin, pues ya sabe que uno de los grandes temas de la agenda, digo la agenda conscientemente porque se dice agenda, son las garantías negativas de seguridad. Es uno de los temas principales, ¿no? Igual que la prevención de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre, llamado PAROS. Las garantías negativas de seguridad es una de las cosas que te van a salir seguro, ¿no? Es decir, que son, no sé, esto, Roland, o sea, podemos explicarlo aquí, ¿no? Que es el hecho de que los estados que poseen armas nucleares tienen que, a cambio de que los otros estados que tienen la tecnología, es decir, Japón, España, qué sé yo, cualquier país posee tecnología para fabricar armas nucleares, Ujú, pero han renunciado a fabricar armas nucleares, ¿no? Como Japón, ujú, por ejemplo, que está ujú. rodeado, pues está con Corea del Norte al lado, en fin. Pero a cambio de renunciar a fabricar esas armas nucleares, tienen, no es que tienen, es que reciben garantías por parte de los estados que poseen armas nucleares, reciben garantías, lo que llaman garantías negativas de seguridad. O sea que esos estados les garantizan que no van a amenazarles con atacarles con el arma nuclear, o sea, no les van a amenazar con el arma ni, por supuesto, Utilizar van a o utilizar el amenazar. arma Sí. para ellos. Eso es el tema de las Sí. garantías de seguridad negativas, ¿no? Que es un tema que viene del Tratado de No Proliferación Nuclear, Ujú, NPT, ya. claro. Luego, Ese asunto, debo decir. Ajá. esta cuestión, este asunto ha estado en la agenda, porque en la conferencia de Sarme decimos agenda, porque está la Solamente en la agenda, sede, solamente en la conferencia, eso es agendas, eso es sí la es palabra. agenda, No, no se agenda. trata agenda, Sí, ok. cuando ellos dicen agenda, tú dices agenda. Ujú, Porque luego está el programa de trabajo. Programa de trabajo, que es otra cosa distinta. Entonces, cuando tú dices, es una de esas cosas que que se han traducido así de manera literal ujú, y que digamos que a un traductor que llega recientemente, pues le sorprende, pero es así. La agenda es la agenda.
Y también, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, se diría la agenda del Consejo. Pues no lo sé, ahí no sé qué decirte. Hace mucho tiempo que no trabajo ahí, Ujú. pero Pero por de lo todas general maneras, ok, la agenda ajá, es el programa de trabajo. La ok. agenda es el programa de trabajo, pero la agenda en la ONU, como son cosas muy diferenciadas, muy Ujú, concretas, se ha decidido, o sea, oficialmente, acuñar ese término de agenda en español. ujú, ujú. ¿Vale? Desde su primer, dice, vamos a ver, esta cuestión ha estado en la agenda de la conferencia de Desarme desde su very first session. Ya sabéis que session es el periodo de sesiones, celebrada hace 40 años. Hasta pending nuclear disarmament, eso es una cosa que se habla, de la que se habla muchísimo, pending, pues yo siempre digo hasta que no haya, hasta que no se produzca, o digo a Ujú. falta de, para mí es una cosa que la suelo comentar No se muy... diría pendiente, no. No, pero pendiente, es que pendiente tienes que decir Sí, algo además de sí. pendiente. No puedes decir pendiente de desarme nuclear, Ujú. queda raro en español. No queda bien decirlo. Ok. Es el mismo sentido, ¿eh? Hay algo que está pendiente que es no sé qué, no sé cuántos. A la espera de. A Ah, la espera, a la digo espera, aquí. a la espera, o a la espera del desarme nuclear, o a falta. Yo siempre digo a Ujú, falta, a falta. o mientras no Ujú. haya. Es decir, mientras no haya desarme nuclear, la aspiración genuina, auténtica, en fin, de los estados no nucleares, aspiration of non-nuclear weapons, ahí estamos hablando de los estados que no poseen armas nucleares. No quiere decir que no posean tecnología nuclear, porque ya sabéis que la tecnología nuclear se utiliza en la medicina, en la agricultura, en fin, aquí se refiere evidentemente a capacidad militar nuclear, ¿no? No poseedores. Estados, yo digo, porque por lo general me pilla en mitad del discurso y digo no nucleares. Okay. Estados no nucleares o con capacidad no nuclear o no, y ya si quieres rizar el rizo, dices estados no dotados del arma nuclear. Ah, no, doctor. Ajá, ok. Claro, porque aquí realmente es a lo que se refiere. Cuando dice non-nuclear weapon states, es estados no dotados del arma nuclear o no dotados, Ujú. directamente no No, ok. dotados. O dices sin armas nucleares, en fin, cualquier Ujú, cosa que te lo diga, ¿no? O si dices no nucleares, tu cliente te va a entender perfectamente, porque tu cliente es un cliente que está en la conferencia de desarme y sabe perfectamente de qué va la cosa, ¿no? Para recibir garantías jurídicamente vinculantes, legally binding guarantees, frente al uso o amenaza de uso de armas nucleares. Volvemos a las garantías negativas de seguridad. ujú. Y esto debe de incorporarse, this should be embodied in a universal treaty concluded by the city, ¿no? Entonces, bueno, pues debe estar incorporado, debe estar incluido, integrado, incorporado, incluido en el tratado concluido, establecido por la Conferencia de Desarme, ¿no? No se diría encarnado, en Encarnado, castellano no es no me pega, demasiado, no me no. pega. A lo mejor en otro contexto igual sí, pero en este no. No, en este no, no, ok. No. Pakistán también está dispuesto a sumarse a una labor sustantiva en la CD sobre otras cuestiones. No, perdón. No, aquí, the issue of La paros, cuestión de paros. paros, es decir, la prevención de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre, ¿no? ¿Hay un acrónimo en español o No, no? no. No, tienes que, ¿qué Paros. dirías tú? Tendrías que decir todo la... Paros. No, yo digo paros. O Paros paros, se en puede español, decir en inglés, paros, paros. ok. Perfectamente. Mm, Cuando tú estás trabajando en la conferencia de desarme, puedes decir paros, todo el mundo entiende paros. todo, ok, eso es lo Prevention importante. of Arms Race in Outer Space, Ujú. ¿no?
paros. Si te da tiempo, pues lo dices, ¿no? La prevención de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre, pero Eso es largo, muy yo digo largo. Sí, paros, 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 sí. paros, paros. Hay que ser Ujú, pragmático, hay que ahorrar, ujú, hay que usar el machete. ujú. Esto es una cuestión ripe, dicen mucho que ser ripe es lo suficientemente madura, Madura, preparada, es una cuestión, lista. Se ya puede. está lista, ya está preparada, ya está madura, ¿no? Maruda Ujú, es un término que en español funciona también, ¿no? madura, ujú. Madura para empezar a negociar un tratado jurídicamente vinculante. Vamos a ver, cuando dices legally binding, y cuando estás, digamos, con mucha, cuando hablan muy deprisa y estás, digamos, con dificultades, ¿no? Para seguir, a mí me da igual decir vinculante o jurídicamente vinculante. Así que vinculante solo se puede Vinculante, pasar. es una Sí, cuestión vinculante. A Lo van a binding entender. treaty, a notion of bind. Sí, de hecho, sí. Hacia el inglés se podría para ahorrar. Cuando hablas de un tratado vinculante, es evidente que es un tratado jurídicamente Sí, vinculante. sí. ¿Sabes? Cuidado. Se utiliza mucho legally binding instrument, por ejemplo, van a Bien, escuchar. Eso se llama a veces un LBI, a legally binding instrument. yeah, Aquí tenemos legally binding guarantees, legally binding treaty, así es una formulación importante a yeah, conocer. of course. Entonces, bueno, vamos a ver, dicho tratado, such a treaty, contribuiría a la paz y seguridad. Paz, normalmente cuando dices peace, international peace and security, cuando dices peace, siempre, casi siempre, en la conferencia de desarme es peace and security. Entonces, 99%, también no, en sí. porque muchas veces decimos la paz, la seguridad. Tienes que esperar justamente un Espera, segundo para sí. espera, espera un poquito. Entonces dices paz y seguridad internacionales, entonces quedas fenomenal, ¿no? Previniendo, Preventing outer space. Aquí. preventing outer space, no sé, previniendo el qué, no sé. From emerging. Ah, vale. Previniendo, o sea, evitando que el espacio ultraterrestre, que es herencia común de la humanidad o patrimonio, yo Patrimonio, eso es la expresión cuando que digo heritage, digo muchas veces patrimonio, eso patrimonio. es el automatismo que yo tengo, ese es el automatismo. Ajá. Heritage normalmente es patrimonio, no es puede ser, se dice, no está mal que lo digas, o sea, herencia, todo el mundo te va a entender. Ujú. Pero lo suyo es que digas patrimonio de la humanidad, porque es patrimonio Eh, de la humanidad, porque ese es el término que utiliza la UNESCO, ¿no? Con esos Yo pienso, bosques. ese es el UNESCO, Es la una cosa de la formulación. UNESCO. Claro, Ujú, cuando tú tienes, no sé, la ciudad de Córdoba, la mezquita de Córdoba o ujú. lo que sea, ¿no? Es patrimonio mundial de Patrimonio, de sí. la humanidad, eso es heritage. Entonces yo digo siempre, para mí el automatismo lo he aprendido lo tengo ya, es patrimonio. Puedes Ujú. decir herencia, por supuesto, te van a entender perfectamente, no va a estar incorrecto, pero lo suyo es decir patrimonio, patrimonio común de la humanidad para que, pues eso, preventing evitar que el espacio ultraterrestre, que es patrimonio común de la humanidad, surja o se presente como un nuevo escenario, new realm, nuevo contexto, nuevo Realm, sí, a escenario, new nuevo realm. lugar, nueva arena, nueva Esfera. de competencia, de conflictos y competencia militar o de conflictos Ujú. y enfrentamiento militar, puedes decir. Entiendo. Ajá. Sí. Competition, yo diría enfrentamiento militar. Mm. Entonces, Pakistán está dispuesto a sumarse a la labor sustantiva de la conferencia de desarmes sobre otras cuestiones emergentes que tengan un impacto, una consecuencia, ¿no?
directa en la paz y la seguridad, de nuevo volvemos a eso, Otro, sí. paz y seguridad internacionales, como la ciberguerra, las armas o sistemas de armas autónomos y el terrorismo químico y biológico, que son temas que están estudiándose ahora en la conferencia de SARME y que, bueno, las armas autónomas se estudian en otro contexto, como sabes, ¿no? En la Convención de Armas Convencionales, en un grupo de expertos gubernamentales, que hablamos de esto la última vez, ¿te acuerdas? Ujú, sí, episodio Ya, 171 tienen que ver porque Cristóbal habla de todas esas cosas. sí, Los Lethal Autonomous Weapons, en español, la ya, sala, sala, sistemas de armas letales autónomas. Sí, eso es. esa. Sí. Y luego, pues, el terrorismo biológico y químico, que también es muy importante, ¿no? Relacionado a esos tratados, Relacionado con todo CWP, esto, pero claro, CWC. porque las nuevas iniciativas que hay en la conferencia de desarme es que, como comenté en el último episodio, es que todo depende un poco de la voluntad de los estados, ¿no? Material hay para negociar, muchísimo, pero todo depende de que se pongan a negociarlo, ¿no? Y de que estén dispuestos y que haya voluntad política para negociarlo. El problema ahora es que ni siquiera hay eso. No hay ni No hay- voluntad política. Están fatal, fatal. Pero bueno, Pakistán está dispuesto a sumarse a una labor sustantiva o sustancial. Yo digo sustancial, sustantiva de forma indistintamente según me venga. Entiendo que no significa lo mismo, ¿eh? Una labor sustantiva, diría yo, en la conferencia de SARME sobre otras cuestiones emergentes o de interés o, en fin, que tengan un impacto directo en la paz y seguridad internacionales. De nuevo, vemos aquí la paz y la seguridad juntos, como la cyber warfare, la militarización del ciberespacio, o sí, porque ahí no puedes encontrar en español, creo que tienes que encontrar algo, la guerra en el ciberespacio o la ciberguerra Sí, eso es o corto. algo por el estilo, las armas autónomas y el terrorismo químico y biológico. Luego sigue diciendo, señor presidente, cualquier posible tratado, posible, prospective, en fin, posible, Potencial. potencial, posible. Si dices prospectivo, da igual, te van a entender igual, Mm, ¿sabes? Eso no va a ser un problema. Sobre control de armas, no proliferación y desarme, que no proporcione ventajas. Yo benefits suelo decir ventajas. ventajas. Ventajas, Ajá. beneficios. Dices beneficios, muy bien. Pero para mí, muchas veces benefits, para mí, muchas Ujú, veces son ventajas. Que no ventajas. proporcione ventajas equitativas de seguridad o ventajas por igual, porque equitativas a mí es que equitativo, yo digo siempre por igual, o Igual, ok. en pie de igualdad, ¿no? A todos los estados no tendría futuro. Un Ok, non-starter no non-starter. tendría, no tendría futuro, empezaría mal, ¿No sería fiable? no sería fiable, empezaría mal, no tendría futuro, empezaría con mal pie. Para mí una cosa Ajá. que me gusta es empezar con Para, mal pie. para mí sí, la expresión es un poco low register. El non-starter. Un poquito, sí, es un poco, a mi parecer, Ya, ya. I say, oh, this idea is a non-starter. No Sí, va a sí, ninguna parte, no iría a ninguna. se utiliza, tienen que reconocer. Me sorprende un poco en esa declaración que utiliza ese término un Ya, poco, pero sí, es bueno, importante reconocerla de ya, todas maneras. ya. Bueno, pues eso, un non-starter que te sale Ujú, en otros temas y en otras reuniones, ujú, ¿no? Según demostró, as evidenced by the failure, ¿no? Según demostró el fracaso ujú. a la hora de empezar negociaciones en la conferencia de desarme sobre un tratado que trate parcialmente la producción de material fisible.
En castellano, ¿cómo se dice? The Fissile Materials Cut-off Treaty, ¿cómo se dice? El tratado para prohibir la producción de material fisible. Okay. Puede decir físil, fisionable, fisible. Yo Y digo, no hay acrónimo para ese. no, no hay acrónimo. No. Yo digo fisible. El acrónimo es el que está en inglés. Ok. Es el cuál, el FMCT, ¿no? Sí, FMCT, pero sí, ver aquí, yo veo aquí que va a utilizar FMT, Sí, pero bueno, FMT, FMCT es lo mismo, básicamente. sí, sí. Pero si dices FMCT, lo dices. Lo puedes decir Sí. en español, lo puedes decir en español, Ajá, no hay seguro, problema. sí. FMCT, el delegado, el embajador te va a entender perfectamente. Sí, sí. Y para eso estamos, para que nos entiendan. Ujú. Entonces, la posición habitual, coherente, en fin, la posición de siempre No se de diría Pakistán. consistente, Consistent. Bueno, pues la posición coherente, ah, consistente, es que a mí consistente, no sé. mm, Pero la posición de siempre, ujú, de toda la vida, le puedes dar un giro así un poquito literario. ujú, No sé, no, la de siempre, continua, la posición de siempre de Pakistán sobre un tratado de material fisible no ha cambiado. ujú. Eh, Creemos que un tratado que redunde o que resulte en una eliminación de la producción del material fisible ¿Es según una eliminación o es el límite? un- Yo buscaba, el yo cut-off, encontré. cut-off, cut-off, Mm, en un cierre, en un corte, en una ujú, eliminación, en eliminar la producción, pues decir, que resulte en la eliminación de la ujú, producción de material fisible, según se contempla en el mandato Shannon, mandato Shannon es otra cosa que se suele decir, que se menciona, el mandato Shannon, eh, y que opción favorecida, aprobada, apoyada por otros estados nucleares que tienen grandes existencias de ese tipo de materiales, contribuiría poco al desarme nuclear. Stockpiles, existencias, eh, ¿sabes? Entonces pero, lo que dice aquí es que Pakistán, la postura de Pakistán es que ellos están de acuerdo con negociar un cut-off treaty. en el tratado, en el español, ¿cómo se traduce esa palabra, el cut-off, esa material cut-off treaty? Material para la prohibición total, Ajá. no, para la Prohibiciones, prohibición de producción de material fisible. Cut off es la prohibición, prohibición, la ok. eliminación de la producción Ok. sí, sí, sí. Incluso lo puedes decir el cut off, el tratado cut off. Incluso lo puedes Ajá, decir. Es decir, cuando estás ahí en la reunión, tú vas a decir un tratado cut off y todo el mundo te va a entender, sí. ¿sabes? Ok. Luego, pues el tema es ese. El tema es que Pakistán está dispuesto. Él lo que quiere Pakistán es que haya un tratado para prohibir la producción de material fisible, pero él quiere que se prohíba, además, que se elimine el material que ya han producido en el pasado, Sí, todo el material. todo el material que se ha producido en el pasado, no el que se produce a partir de ahora. Sí. Entonces, por eso, esa es una de las razones por las que hay una parálisis, ¿no?, en la negociación. Y porque es una de las razones por las que no se ha empezado a negociar ese tratado, porque algunos estados dicen, vale, vamos a prohibir la producción, pero no todo lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos nos lo quedamos y todo vale. Lo que tenemos ya nos vale. Pero Pakistán quiere que no, quiere que el tratado afecte a la producción futura y a lo que ya tienen almacenados los famosos stockpiles, estados como Estados Unidos, por supuesto, Ajá.
Reino Unido, Francia, etcétera, ¿no? Ok. Luego dice, Okay, aquí. ¿dónde estamos? It would jeopardize Pakistan's security. Sí, bueno, pondría yo jeopardize, es, bueno, pues poner en duda, poner en tela de juicio, poner en peligro. En jaque, ¿se puede decir? ¿Eh? Pondría en jaque. Poner en jaque, muy Jaque. bien. Sí. Poner en jaque, sí, sí. Aunque poner en jaque ya es como too much, me parece a mí. Ah, ok. O no, no lo sé. No, poner en jaque, pondría en jaque la seguridad de Pakistán, o pondría en peligro, pondría, en fin, pondría en duda, o expondría o Ujú, la seguridad de Pakistán, a no ser que aborde, aborde ujú. las grandes asimetrías. Esto es lo que te está explicando lo que comentábamos antes, ¿no? Las grandes asimetrías en las existencias actuales, porque muchas veces a mí me ha pasado esto de existing Ay, stocks, digo, ah, las existencias existentes, eso es un ¿ah, poco sí? redundante. Sí, a mí me ha pasado. Las Mm, existencias existentes, no, bueno, existencias actuales, o ujú, las existencias, ok. existencias o stocks, puedes decir stocks perfectamente. Los stocks actuales. También. ¿Reservas? Reservas, muy bien, reservas, ¿por qué no? Las reservas actuales, por supuesto, por supuesto. Ujú, Cada uno tiene su palabra, ujú, ¿sabes? ujú, Mientras no hagas un contrasentido, a mí todo me parece bien, ujú. de material fisible. Esta situación, a esta situación se suma, this situation. Has been further. Ah, he's on top of that. Ah, quizás en inglés. Yo siempre hago esto. Es Mm, porque en español no hay fórmula fácil para decir, exacerbado, agravado. ¿No? exactamente, this situation has been further compounded. A Ah, esta eso situación es. se ha visto exacerbada, o a esta situación se suma, Ajá, es muy más corto, etcétera. es más, sí. Pero sí, exacto. A esta situación se suma la ignorancia absoluta, descarada, total. Ujú. Yo sé que en inglés es bueno tener una solución para una expresión así, a Yeah. blatant Blatant disregard, disregard, blatant siempre. neglect, algo, sí. ¿Cómo decías? Total Sí. ignorancia, total desprecio, puedes decir Ajá, ajá. desprecio, total ignorancia o desprecio, ¿no? Ujú. De las normas de no proliferación y el ejercicio de un doble rasero, double Doble los standards, ceros. Ah, importante tener para eso. Sí. conseguir objetivos miopes, short-sighted, puedes decir objetivos Míopes. miopes. Se dice a menudo, ¿no? Un objetivo miope a nivel político, objetivos, en fin, puedes encontrar otra cosa, qué sé yo, poco claro, poco Ajá. de A corto poca, plazo sí, sí, puede ser sí, cortoplacistas, puede ser, cortoplacista, ajá. pero cortoplacista no tiene tampoco que ser short-sighted, porque short-sighted Sí, yo lo veo realmente equivocado. sí, sí, Short-sighted es equivocado. sí. O sea, hay objetivos cortoplacistas y largoplacistas que pueden valer, Ujú. pero el short-sighted yo lo veo como miope, o sea, Sí, sí. equivocados, ¿no? Ujú. Es como lo entiendo yo. Sí, la ¿Eh? short-sighted tiene una connotación negativa, Es eso es negativo, claro, ¿no? sí, Es sí. equivocado, no es Mm. cortoplacista, ¿no? Sí, 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 es más que yo podría decir short-term political. Eso es peor. Short-sighted tiene sin, No es como equivocado, short-sighted. sí, equivocado, sí, sí. Political objectives y ventajas o beneficios económicos que ponen en peligro, in danger, strategic stability in South Asia and beyond. O sea que ponen en peligro la estabilidad, estrategia en el sur de Asia y más allá. Ujú, ¿Mm? ujú. Luego dicen, Pakistan cannot join a discussion, negotiation, work on an bueno, Pakistán no se sumará
a ninguna discusión, prenegociación, negociación o trabajo, labor, actividades preparatorias sobre un FMT en base al mandato Shannon. Porque Shannon, como dijimos la última vez, también Shannon era un diplomático canadiense Canadiense. al que le encomendaron una serie de consultas. Llegó a una conclusión en base a esas consultas y para en fin, para una base para negociar el tratado que algunos estados no estaban de acuerdo con ella y claramente Pakistán tampoco está de acuerdo. Luego, Major Divergence. The Sí. mandate has outlived its utility. Sí. Me interesa cómo vas a Sí, rendir eso. el mandato es caduco, Caduco. mandato es caduco, no sirve, en fin, yo diría, es lo primero que se me ocurre. Obsoleto, caduco, Ujú. creo yo, ¿no? Eso es lo que Sí, 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 es eso. Sí, sí. y su validez, no vale, no sirve, es decir, todo vale, ¿sabes? Lo puedes decir, Ujú. el mandato ya no Caduco, vale, sí. ya no sirve. Si no se te ocurre caduco, si no se te ocurre, dices, el mandato ya no vale, ya no sirve, ya Ujú, está, ujú. sirve, se acabó. Y en base a, como base para un tratado, para un trabajo adecuado y sustancial, ¿no? Para un tratado. Ya no vale. Ujú. Ya no vale el mandato. ¿Eh? Hay divergencias que subsisten. Major divergence continue to persist. Continue to, me parece un poco extraño. Continue to persist. Yo diría que eso se podría eliminar, porque es Realmente. como dos continue and persist, más o menos la misma cosa. Bueno, sigue habiendo divergencias, subsisten las divergencias en algunos de los aspectos más fundamentales de los objetivos del tratado y del alcance, the scope of the treaty, Ujú. es el alcance del tratado. Eso es importante Es saber esa decir, palabra. the scope lo dicen mucho, scope es el alcance o el ámbito de aplicación. Yo basculo entre ámbito de aplicación o alcance siempre. Alcance es más fácil, me parece. Alcance es más fácil. Pero ámbito de aplicación a veces funciona también muy bien. ¿Qué necesita ser resuelto de antemano o con anticipación? Eh, en fin, o sea, a satisfacción de todas las partes o para beneficio, y que todas las partes lo acepten, en fin, puedes. Y as long as consensus on these two fundamental. Mientras no consigamos un consenso sobre estas dos cosas, hay que hacer aquí, empezar con el as, Ujú. mientras no lleguemos, mientras no consigamos eso es una cosa que en inglés suele No salir. se escapa el users mientras que el consenso no. No, pero queda raro, queda raro. Cuando Verdad. hablan mucho en lugar del consenso, hablan de la paz. Peace Ujú. eludes us, ¿sabes? La paz no se nos escapa, el consenso se nos escapa. Eso es una fórmula muy trillada ya con inglés. Yo suelo Ah, decir distante, la paz es distante, la paz, en fin, no sé, porque lo suelen decir, pero tienes que esperar un poco y decir mientras no consigamos el consenso, mientras no consigamos el consenso, mientras el consenso sea una cosa distante o mientras no alcancemos el consenso. mm, ¿Sabes? Algo, bueno, tienes que usar pues el español, ¿no? Al fin mm. cuentas, eres intérprete de español, pues te buscas la vida, ¿no? Y buscas una fórmula adecuada. Como sucede hoy, as is the case now, como sucede, o Ajá. no hace falta que digas ahora, hoy, como sucede, como en el presente, ¿no? Cualquier trabajo para resolver elementos muy vinculados
como el tema de las definiciones, la verificación, los arreglos institucionales o jurídicos, etcétera, podría ser algo prematuro y lopsided. Lopsided creo que se refiere a sesgado, desequilibrado, Injusto. injusto. Hombre, injusto es que entras ya en el tema de la justicia. Yo Sí, creo que yo, es algo ujú, sesgado. Sería sesgado. prematuro y sesgado o Es una palabra que no van a escuchar mucho. desequilibrado, Yo, desequilibrado. desequilibrado, sí, sí, sí. O salto. Yo pienso que ya se dice todo con el premature. En ese Ya, caso, si no te viene una palabra, ya. sáltalo, déjalo, Ya. ¿ah? Sí, porque el lopsided, el pakistaní este se las trae, también. Mm, No sale todos los días esto. no. Luego, Mr. President, Una cosa, solo una cosa, as long as, ¿sabes? Desde español a inglés para mí, yo tenía problemas con ese mientras no, y mientras, muchos años de until, no. Yo pienso que me gusta, as long as, mientras no, los dos mientras. soluciones Puedes son decir, buenas, yo pienso, ya. es una, Puedes decir que, siempre que el consenso, o no. mientras no, siempre que o Mientras. mientras Mientras. no, sí. Pero tú sabes que puedes decir, olvídate el as long as, puedes decir, y el consenso sobre estas dos cuestiones importantes, mientras no lo alcancemos, como es ahora, es decir, el mientras lo puedes poner después o al final. Ujú. Tú puedes afirmar un hecho. Sí, Esto sí. es una técnica que tengo yo. El mientras, el puesto que, el hasta que, el no sé qué. Yo no lo digo, Sí, no lo digo. Yo sí, 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 sí. primero digo la frase, digo Y el hecho haces dos frases al y lugar de luego hago una. otra Sí, frase. sí. Luego hago otra Es frase. lo que hago yo a veces cuando oye es mientras no. Y, cuando oye mientras no, cada vez pienso, eso va a ser Ya, pues, podría ser un exacto. poquito difícil, así. Exacto. Entonces dices, hoy no estamos de acuerdo con no sé qué, no sé cuántos, pero o mientras, luego ya tendrás tiempo de Ujú. corregir o Sí, sí, en fin, ¿no? Es una técnica nuestra, sí, ¿no? sí. Para salir un poco del paso. Mm, Luego tenemos de, a ver, ¿dónde estamos tú? aquí, my delegation is My of the delegation, view. mi delegación opina, my delegation opinamos, mi delegación Opina, ajá. opino, opinamos, whatever, que el desacuerdo sobre el inicio de negociaciones formales, formal, ya sabes que puede ser oficial, formal, iniciásemos discusiones sustanciales should not prevent us. Esto es otra cosa del inglés que tienes que tener ese automatismo, ¿no? No debería de impedir que nosotros empecemos o no debería de Shouldn't stop evitar que us, shouldn't hiciéramos. prevent us. No debería de evitarnos empezar, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, eso es fácil. Discusiones sobre las demás cuestiones de la agenda. Es decir, que este tema del Cut-off Treaty no va a paralizarnos, no debería de impedir que nosotros empecemos a hablar ya de otras cosas, ¿no? Es lo que te dice el chico este. Las discusiones informales u oficiosas, pues yo No, todavía... eso es los sí, oficiosos. Oficiosas. Ya, yo suelo decir oficiosas o puedo decir informales también, pero Ujú, prefiero decir oficiosas. ujú, ujú. Celebradas en los 5 órganos subsidiarios el año pasado y también en años anteriores en el formato o bajo el formato del grupo The Way Ahead. The Way Ahead era un grupo que se encargó de examinar pues el camino a seguir, así lo traducíamos los españoles, el camino a seguir, The Way Ahead. O hubo una cosa también que lo tradujeron en un documento que no me acuerdo muy bien cómo lo han traducido, pero es el, Eh, el camino, The Way Ahead Group. Es el. Yo traduje el camino a seguir o las próximas etapas o algo así. Yo Ajá. creo que hay una traducción que Algo adelante,
Algo No. así, pero bueno, eso cuando tú estás interpretando ahí Mm. sobre la Yo sé marcha. solamente en el the recording, cuando el delegado dice ese, es muy difícil a conseguir porque parece como, sueña como the weird working group. Yo tenía que escuchar tres veces para saber, ajá, the way Sí, ahead. sí. Sí, mira, esas son las típicas formulillas que se sacan en la conferencia de SARME, que es, por ejemplo, The Way Ahead Working Group, o por ejemplo, The Step by Step Approach, que Step by step también han approach, sacado, o el Step, no sé qué, creo que es Step by Step, que es escalón a probablemente. escalón, o no sé, o sea, son Ah, esos conceptos que se sacan de repente para salir del atolladero, ¿no? Y para salir mhm, de repente dicen el step by step approach o el way ahead mhm, group o el no sé qué, que bueno, que en el fondo no creo que sea tan importante encontrar una traducción así mhm. exacta mientras digas lo que quiere, lo que significa, lo que quiere decir, ¿no? Pero son esas cosas que se sacan en la conferencia de SARME, ¿no? Como los grupos los, ¿cómo se llama? Los subgrupos, los subcomités estos que Sí, eso, the subsidiary bodies. los órganos Órganos subsidiarios, subsidiarios. Sí. Aquí la subsidiary five, bodies, sí, sí. los órganos subsidiarios, por Ajá. ejemplo, ¿no? Pero bueno, son esas formulillas que se sacan que, bueno, que si te toca en la conferencia de desarme, con que seas, es decir, no es algo, en fin, cuando tú dices, no lo sé, ¿no? The way ahead, sabes perfectamente lo que quieren decir. Sí. Si no hay un término acuñado oficial, pues tú lo dices como puedas y lo dices y ya está. No te van a penalizar por eso ni nada de nada, ¿no? Entonces aquí dice, ve, efectivamente, Featured aquí. Or the aquí schedule act, so and schedule of activities. y el programa de actividades, Ajá. Featured, ¿cómo pasa? déjame que lo lea, the informal discussions held in the five, las discusiones oficiosas celebradas en los 5 órganos subsidiarios el año pasado y también en años anteriores en el formato del grupo de trabajo sobre el camino a seguir o the way ahead Camino a seguir. y programa de actividades, schedule of activities o programa o plan de actividades, incorporaron o incorporaron pues un examen valioso y a fondo de cuestiones relevantes y pertinentes. Ujú. Featured, arrojaron, Ajá, ajá. incorporaron, produjeron, no lo sé. Luego seguimos, eso es lo que, vamos, yo te estoy un poco traduciendo así un Sí, poco. sí. eh, it helps in developing. Bueno, ayudó, fue útil o fue muy útil o ayudó o fue en fin, de gran ayuda a la hora. In developing, el gerundio developing, este inglés también es un tema que yo creo que los intérpretes ya que han empezado ya a estudiar y todo esto ya han resuelto, supongo, porque es uno de los temas que hay que resolver en inglés, el gerundio, ¿no? Que se utiliza en muchos momentos y en español no siempre lo traduces por el gerundio, ¿no? Ajá. El continuous, ¿cómo es eso? El present continuous present o... Bueno, it help in developing, yo siempre digo a la hora de desarrollar o al desarrollar o desarrollando queda como un calco, ¿entiendes? Es como calcarlo y no queda bien. Fue de gran ayuda para desarrollar o a la hora de A desarrollar mejorar. para una mejor comprensión de las preocupaciones y expectativas de los demás, proporcionando una oportunidad para fomentar convergencias, puntos de encuentro, coincidencias y estrechar diferencias, limar, Reducir, se puede reducir, reducir. reducir, estrechar, por supuesto, por supuesto.
We see merit in sustaining this work. Eso también es otra cosa en English, ¿no? We see merit. Tiene mérito, tendría mérito, utilidad, yo digo utilidad, mérito, merece la pena, Merece la pena. merece Ajá, la pena. No es exactamente lo mismo, pero bueno, quiere decir lo mismo. ajá, ajá, sí, No sí. quiere decir lo mismo, ¿sabes? Merece la pena seguir por este camino. Ujú. Mr. President, we take note of your opening remarks. Tomamos nota de sus observaciones iniciales en las que expresó la intención de desarrollar un proyecto de programa para trabajar y para que lo estudiásemos. For our consideration. Para que lo estudiemos, en un órgano como la CD, basado en el consenso, cualquier proyecto de decisión debe presentarse después de celebrar consultas amplias de una manera transparente e inclusiva y debería ir orientado a, Anda. pues, a una aprobación por parte de todos los Estados miembros. O debería de ir encaminado, Encaminar, orientar, orientado, encaminar son buenos encaminado sinónimos, ¿no? Buenos sinónimos. a que todos los miembros, a una aprobación general, a una coincidencia por parte de todos los miembros, no sé. Queda un poco raro decirlo así. ¿Conseguir la aprobación, se podría decir, o es Sí. Y demasiado? debería de tratar de recabar, conseguir Ajá, la recabar. aprobación de todos los miembros, ¿no? Ujú. Por supuesto, esto si te da tiempo a sacártelo, ¿no? El apoyo, Debería, exacto, approve. debería de buscar el apoyo de todos los miembros, por ejemplo. Eso es una forma elegante de conseguirlo. Le garantizamos, let me assure you, well, let me, que siempre está siempre ahí, permítame garantizarle, no, le garantizamos, punto. Let me, no sé qué, nada. Le Mm. doy, le digo, let me tell you, let me, no. Le digo, le garantizo, tal, en fin, eso es lo que yo corto todo. Les aseguro que... Les aseguro que mi delegación, dentro de los límites, de las limitaciones o de incluso de los confines, puedes decir, ¿no? Ajá. De nuestra posición que acabo de expresar, que acabo de plantear, cooperaremos con usted de la manera más constructiva para encontrar un marco equilibrado y exhaustivo. Comprehensive puede ser exhaustivo, completo, global, todo menos comprensivo. Hay muchas delegaciones que dicen comprensivo, ¿no? Delegaciones, sobre Ujú, todo comprendo. latinas, latinoamericanos, que dicen Ajá. comprensivo, comprensivo. No sé por qué, que lo dicen un poco pues, por pereza intelectual, creo, no sé, Pero tú prefieres algo yo como estoy exhaustivo, ¿no? sí, yo comprensivo no me... Yo personalmente, no digo que haya que hacerlo como yo, pero yo no, yo Ajá. comprensivo no, Ah, mismo, no es lo mismo que comprehensive, mm, comprensivo en español. Yo digo comprehensive es global, exhaustivo, ujú. completo, eh, para llevar a cabo una labor sustancial en la FEDE este año y que pueda disfrutar del consenso y que pueda recibir el consenso, que pueda contar con el consenso, Gozar, gozar. gozar del consenso, por supuesto, sí, sí. Tenemos que ser realistas y prácticos, centrándonos en aspectos que pueden unirnos en lugar de aspectos que puedan dividirnos. O que, en fin, that would prove divisive. Bueno, mira, que pueden dividirnos. Yeah. Ok. Que puedan ser, yo qué sé, pues Controversas. controvertidos, Controvertidos, ajá. sí, lo que quieras. Pero bueno, Okay. Well, that ya, that now what we're going to do now is if ya. Cristobal is going to go do a one final run through of that No, no way. as though he was in the booth and he was hearing that ¿Eres? coming through, and he's going to just do a fast rendering of that statement, right? Voy a hacer una traducción a vista, entonces. Sí, a vista, sí. Ah, bueno, vale, sí, sí.
pero sí, rápido, rápido. ¿Cómo, Vale, cómo? vale. Bueno, ok, empiezo ya. Okay, yes. Bueno, On your marks, get set, go. ok. Gracias, señor presidente. Le felicito por asumir la presidencia de la CD y le garantizamos el pleno apoyo y cooperación de nuestra delegación. Acogemos con agrado la presencia del distinguido embajador de China, India y Ecuador en la CD y también la nueva secretaría de la conferencia y esperamos con interés trabajar con todos ustedes y con ellos, ¿no? También damos las gracias al señor Müller por sus profundas, útiles observaciones la semana pasada. Mi delegación apoya esa petición por parte de Palestina de participar en la labor de la CD como observador y lamenta que no pudiera ser aprobada. Señor presidente, Pakistán concede una gran importancia a la labor de la CD y está comprometida con un funcionamiento eficaz y puesto que es o como es el único foro multilateral para negociar el desarme. La CD es una parte vital e íntegra de la maquinaria de desarme de Naciones Unidas y ha producido tratados históricos en el pasado. La fortaleza de la CD radica en el hecho de que todos los estados importantes desde un punto de vista militar participan en pie de igualdad y pueden proteger sus intereses vitales de seguridad bajo la regla del consenso. Estos atributos son indispensables para cualquier foro que resuelva o que trate cuestiones de desarme y de seguridad. La parálisis a la que se enfrenta la CD es resultado de un contexto estratégico actual o que prevalece y la falta de voluntad política para avanzar de forma cooperativa hacia los objetivos de una paz regional e internacional y seguridad, paz y seguridad regional e internacional y desarme desde un punto de vista no discriminatorio. No tiene que ver con los métodos de trabajo de la Conferencia de Desarme o con su reglamento. Señor presidente, Pakistán está comprometido con el objetivo de conseguir un desarme nuclear completo de una manera universal, verificable y no discriminatoria y apoya el inicio de negociaciones para conseguir este objetivo en la CDE, según reconoce el primer periodo extraordinario de sesiones es SOD1, ¿no? El objetivo de este proceso debería ser conseguir una seguridad no disminuida y el menor nivel posible de armamentos y fuerzas militares. Pakistán también apoya el inicio de negociaciones sobre las garantías negativas de seguridad que debían de haberse producido hace tiempo. La cuestión ha estado en la agenda de la Conferencia de Desarme desde el primer periodo de sesiones, celebrado hace 40 años. Hasta que no haya un desarme nuclear, las aspiraciones genuinas de los estados que no poseen armas nucleares de recibir garantías de seguridad negativas frente al uso o amenaza de uso de las armas nucleares de otros estados nucleares debe de incorporarse en cualquier tratado universal al que llegue la Conferencia de Desarme. La cuestión de paros, prevención de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre, también es una cuestión madura ya para empezar a negociarla en un tratado jurídicamente vinculante apoyado por nuestra delegación, por Pakistán. Este tratado podría o debería contribuir a la paz y seguridad internacionales, evitando que el espacio ultraterrestre, que es patrimonio común de la humanidad, aparezca o surja como un nuevo teatro de conflictos o de ataques militares. Pakistán también está dispuesto a sumarse a una labor sustancial en la conferencia de desarme sobre otras cuestiones emergentes que tengan una consecuencia directa en la paz y seguridad internacionales, como
la ciberguerra, las armas autónomas y el terrorismo químico y biológico. Señor presidente, cualquier posible tratado sobre el control de armas, no proliferación o desarme que no proponga ventajas de seguridad equitativas para todos los estados, no saldría adelante o estaría abocado al fracaso. Según indica ese fracaso, o como ha demostrado ese fracaso en el inicio de las negociaciones en la conferencia de desarme de un tratado que trate de forma parcial la producción de material fisible. Pakistán, de acuerdo con o la posición habitual o coherente de Pakistán sobre un tratado de material físil, no ha cambiado. Creemos que un tratado que resulte en una prohibición de la producción de material fisible, según se contempla en el mandato Shannon y según han favorecido otros estados nucleares que tienen grandes cantidades o existencias de este tipo de material, no contribuiría o contribuiría muy poco al desarme nuclear. Pondría en peligro o en tela de juicio la seguridad de Pakistán, a no ser que aborde la cuestión de las amplias asimetrías en las existencias de las que disponen ya otros estados de material fisible. A esta situación se añade ya la ignorancia total de las normas de no proliferación y el ejercicio del doble rasero para conseguir objetivos miopes a nivel político y ventajas económicas que pondrían en peligro la estabilidad estratégica en el sur de Asia y más allá. Pakistán no podrá sumarse a una discusión o negociación previa o negociación o labor preparatoria sobre un tratado sobre material fisible en base al mandato Shannon. Este mandato es caduco hoy día o ha perdido su utilidad como base para una labor sustancial sobre el tratado. Persisten grandes divergencias sobre aspectos fundamentales de los objetivos de este tratado y del alcance de este tratado que tendrán que ser resueltas de antemano a satisfacción de todas las partes. Y mientras el consenso sobre estas dos cuestiones fundamentales sean imposibles como es el caso, cualquier trabajo sobre elementos como definiciones, verificación, arreglos institucionales o legales, etcétera, sería prematuro y adolecería de un sesgo o sería desequilibrado. Whatever. Señor presidente, mi delegación es de la opinión que cualquier desacuerdo en cuanto al inicio de negociaciones formales en la CD no debe evitar que también llevemos a cabo discusiones sustanciales sobre el resto de los temas de la agenda. Las discusiones oficiosas celebradas en los 5 órganos subsidiarios el año pasado y también en años anteriores en el contexto del grupo de trabajo sobre el camino a seguir y el plan de actividades produjeron cuestiones y consideraciones muy útiles y relevantes. Nos ayudó a entender y desarrollar mejor las preocupaciones y expectativas de cada uno. Nos proporcionó la oportunidad de apoyarnos en las convergencias y estrechar las diferencias. Y también vemos que sería muy útil mantener este trabajo. Tomamos nota de sus observaciones iniciales la semana pasada en la que usted expresó la intención de desarrollar un proyecto de programa de trabajo para que lo estudiásemos para un órgano basado en el consenso como la Conferencia de Desarme. Cualquier proyecto de decisión debe ser presentado solo después de celebrar consultas de una manera transparente e inclusiva
para que cuente con el apoyo y aprobación de todos los Estados miembros. Permítame garantizarle que mi delegación, dentro de los límites de nuestra posición a nivel nacional que acabo de indicar, cooperará con usted de la manera más constructiva para llegar a un marco equilibrado y lo más completo posible para celebrar o llevar a cabo una labor sustancial en la conferencia de desarme este año que pueda disfrutar del consenso. Queremos ser realistas y prácticos y centrarnos en ámbitos que de verdad puedan o tengan el potencial de unirnos en lugar de ámbitos que puedan dividirnos. Más o menos. There you go. So there was some interesting little things, new things you threw in as you went along. That's why I was interested to see if on the spot there were new little things that you would throw in. Un entorno seguro. You said a secure context. It's just interesting. Yeah. You don't have to use like environment just because it's entorno. I mean, just because it's environment, you don't have to say entorno. You use it. This contexto. Yeah. Request, petición al lugar de. I can't remember what was the other word, the request made Bueno, by... he dicho algunas cosas dos veces, me he corregido a veces, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, es sí. decir, si lo estuviera diciendo, no, ya sabéis que la interpretación, lo que dices, ahí se queda. Es mejor Yeah. que no te corrijas, no te corrijas, no Yeah. muchas veces. Ahí está, ahí se quedó. ¿La jodiste? Bueno, si la jodiste, la jodiste. O sea, hombre, si la jodiste bien, corrígete, ¿no? Pero It's okay. The interpretation station's for adults. There shouldn't be any children viewing this, so it's okay. We're allowed to swear on the interpretation station. So yeah, it's always interesting just to see how people do it in the moment when you don't have time to think about it. Yeah. Okay, lovely. All right. Okay, guys. Cristobal, thank you very much for joining me today. It's been an absolute pleasure having you again a second time. It's been great. Like I say, so those the audio and the transcripts you can find both of them in the description box, and as also go and watch, as I say, you must watch episode 171 with Cristobal's initial presentation. It's massive. It's got so much good stuff in it. It's great. Cristobal, any final words before I let you go for your dinner? No. It's been a pleasure, whatever I can do to help you and to help future interpreters, no problem. Thank you very much, Cristobal. Well, we wish for those of you who are sitting the exam, the CELT in 2 weeks' time, well, good luck to them. Good luck. Good luck. Hopefully this kind of thing might help you guys. Whether it's this year or whether you're watching this, as I say, in the future. Mira, un pequeño consejo para los que se vayan a presentar a este examen o a otros exámenes. Creo que en una semana o 2 semanas que faltan, creo que ya, o sea, que no os vais a preparar más. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor resulta que estáis leyendo y veis un término que de repente a lo mejor os sale en el examen y pues buena suerte, ¿no? Pero los que estáis preparados, creo que estáis preparados ya. Ahora, lo que tenéis que hacer un par de días antes del examen, me parece que es descansar tranquilamente, relajaros y cuando hagáis el examen, hacerlo como si estuvierais trabajando, como si estuvierais haciendo un voluntariado, en fin, quitaros todo el estrés que podáis, ¿no? Porque es como si estuvierais trabajando un día que os están pagando. Es decir, llegáis al examen, imaginaos que estáis trabajando, os han pagado y estáis haciendo pues lo mejor que podáis, ¿no? La interpretación. Punto. Es decir, no os obsesionéis con el hecho de que es un examen, etcétera, etcétera. Es verdad que van a evaluar vuestra prestación, pero lo importante es que en fin, que se vean vuestras dotes de interpretación, ¿no? Que se vea y que demostréis que ya sois capaces de hacer ese trabajo, de interpretar. No vayáis a la perfección sublime y tal, ir a pensar que tenéis a un cliente y que le estáis dando el mensaje y punto. No os compliquéis la vida. Yeah.
Lo que Yeah, yo definitely diría. the last day or two before the exam, you're not going to learn anything new, are you, in the No. last 24 hours, 48 hours? What you know, you know. I think, yeah, as Cristobal says, just take it, relax the day before, 2 days before, I would say. All right, Okay. guys. Well, all that remains then to say is to end the episode, and all that remains for me to say is then that episode 175 of the Interpretation Station stands adjourned.